abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Señor presidente, en esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Tenemos moción que modifica el Código Penal para tipificar como delito autónomo el valerse de un menor de edad para cometer un crimen o simple delito con las agravantes que indica. Hemos recibido también una comunicación electrónica del diputado señor Eguiguren, quien ha hecho expresa retiro de las indicaciones por él presentadas a los numerales 30 y 31 del proyecto. También hemos recibido, señor presidente, una comunicación de parte del señor Luis Alberto Maldonado, conservador del Registro de Propiedad y Comercio de Bienes Raíces de Santiago, quien se dirige a la comisión manifestando una serie de aclaraciones en relación con el proyecto de ley que estamos viendo en el día de hoy. Señor presidente, si quiere le podemos sacar copia para sí, claro. Que esté en las manos de los como todas las comunicaciones, sí, para que las deje a disposición de todos los diputados miembros de la comisión. Subsecretario, bienvenido. Sí, eso es todo, señor presidente. ¿Eso es todo? Sí. ¿Se ofrece la palabra a los señores diputados sobre la cuenta? ¿Sobre temas varios? Muy bien. Diputado Díaz, tiene la palabra. Solo pedirle que en su momento pudiésemos poner en tabla un proyecto que es también de su autoría y de varios miembros de esta comisión, que crea el Consejo Nacional de la Magistratura y el Ministerio Público a propósito de los mecanismos de asignación de jueces y fiscales. Gracias, presidente. Muy bien. Efectivamente, señor secretario, ese proyecto de ley, que tiene que ver además con un tema muy contingente por todo lo que ocurrió en Rancagua, que es del diputado Díaz y que nos invitó a varios miembros de esta comisión, vamos a explorar poder ponerlo en tabla porque es hacerse cargo además de un tema muy, muy contingente, y ahí hay una propuesta concreta, y nos gustaría además, aprovechando la presencia del subsecretario de Justicia, don Juan José Osa, a quien le reitero la bienvenida, poder tener la opinión del Ejecutivo respecto del proyecto de ley del diputado Díaz. Diputado Boric, usted me ha pedido la palabra. Gracias, presidente. Voy a ser reiterativo con esto, pero sí, vi la tabla, la tabla de la semana, y no está citado el canciller. Y no hay respuesta del caso Vilches Poblete. Sí. Entonces, quiero saber qué pasa. Llegó la respuesta. Señor secretario, le doy la palabra para que nos pueda aclarar si llegó la respuesta del canciller. De lo contrario, para hacer efectivo el acuerdo de la comisión en torno a invitar al canciller. Sí. Señor presidente, como lo comunicamos en la última sesión, hubo un compromiso por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores en hacer llegar la respuesta. Llegó al día siguiente que nosotros vimos esta situación en la comisión. Le hicimos llegar copia de este documento al señor Gabriel Boric y a su asesor también. En esa respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores lo que hacía era hacerse cargo de los distintos puntos en que el Estado de Chile fue condenado por la sentencia en la situación del señor Poblete, y se accedía, por ejemplo, el tema de los cambios que había que hacer en los temas de salud para los ancianos, pero también cuando se llegaba al punto del pago de los dineros en que el Estado de Chile está condenado a pagar. Ellos manifestaron que, como se hace normalmente, se ofició al Servicio de Registro Civil de Identificación con el propósito de ver si había otros herederos, puesto que en los términos en que, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, está la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta indemnización va en favor de los herederos del señor Poblete, que falleció. Entonces, ellos dicen que oficiaron al Servicio de Registro Civil y aparecieron 2 hijos más. De tal manera que
el Ministerio de Relaciones Exteriores se ofició a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el propósito de que la Corte especifique si el pago es solamente para aquellos de los hijos del señor Poblete, Vinicio Poblete, que actuaron jurídicamente ante la Corte, o si también se debe considerar a un otro descendiente o hijo de este mismo, y señaló el ministro que la respuesta aún no ha sido recibida y que por ese motivo, si bien el decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer el pago ya está suscrito, no se ha podido hacer efectivo solamente por esa razón. Eso fue Diputado Boric. Presidente, el Estado tiene 90 días de plazo después de que una sentencia está firme para proceder a su ejecución. Acá, esta solicitud a la que hace referencia el secretario la enviaron 210 días después. O sea, y además en la misma sentencia hay pagos directos establecidos. Por lo tanto, me parece que es una medida dilatoria que se condice bastante bien con la actitud que está teniendo el Ministerio de Relaciones Exteriores con respecto al sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, yo quiero insistir en que se cite al canciller para que responda directamente estas dudas y que explicite por qué no se le ha pagado lo que corresponde en derecho pagársele según el fallo ya establecido de la Corte Interamericana. Eso era un acuerdo de la comisión, pero sí, insisto en este tema porque si no, no tiene sentido que recibamos audiencias y después las dejamos en nada. Sí, está bien. Gracias, diputado Boric. Usted tiene razón. De todas formas, era importante, era pertinente que el señor secretario nos actualizara la información respecto a las comunicaciones intercambiadas con la Cancillería. Pero efectivamente usted está en lo cierto, habíamos adoptado el acuerdo y por lo tanto le sugiero a la comisión que podamos concretarlo invitando al canciller o a quien éste dispongan. Sí, pero es que no tengo claro, uno invita al canciller o quien esté en el ejercicio del cargo, ¿no? Está bien. Desconozco si el canciller está fuera de Chile, por eso lo digo. ¿A quién representa la Cancillería? No van a enviar a un subalterno que no va a responder nada y va a adquirir la plataforma. Está bien, sí. Solo quiero precisar, diputado Boric, no sé, la Secretaría a lo mejor nos puede ayudar si está el canciller en Chile esta semana o está la subsecretaria de Relaciones Exteriores subrogando, pero quien esté en el ejercicio del cargo de ministro de Relaciones Exteriores, a eso me refiero. Si le parece a la comisión, podemos destinar unos minutos al inicio de la sesión del día de miércoles para recibir al canciller o quien esté ocupando el cargo. ¿Les parece? Yo preferiría que la situación se haga al canciller Ampuero y si es que no estuviera, él se preocupará de enviar a una persona, pero no pongamos nosotros el parte de él. Está bien. Yo creo que la Secretaría lo tiene claro. Así se dispone entonces porque ya habíamos adoptado el acuerdo. Muy bien. La presente sesión tiene por objeto continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, boletín número 12.092-7, calificado con urgencia de suma. Se ha invitado al efecto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, que entiendo ya ha reasumido sus funciones, pero por costumbre nos acompaña el subsecretario Juan José Osa, y al jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Héctor Meri, y bueno, entiendo que también está Simone Hartar, que es la jefa del Departamento de Asistencia Jurídica, y don Roberto Rodríguez Vega, que es el jefe del Departamento Judicial, que también nos ha estado acompañando para resolver consultas respecto a la tramitación de este proyecto de ley. Nosotros le habíamos solicitado al subsecretario con respecto de las dudas suscitadas con ocasión de la discusión de
el artículo propuesto en el proyecto del Ejecutivo, en el mensaje en relación a la firma electrónica de instrumentos públicos, que se le pudiera hacer una demostración empírica a esta comisión respecto de cómo funcionaría esta innovación que generó muchas dudas en los miembros de la comisión. Y entiendo que nos acompaña don Julio Pertusé, que es del Ministerio de Economía, que vino a ayudar a sus colegas del Ministerio de Justicia para los efectos de hacer esta demostración. Así que si la comisión lo tiene bien, vamos a escucharlo para que haga la exposición y la simulación solicitada. Señor subsecretario. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Aprovecho de saludar a todas y todos los presentes. Parto para hacer un pequeño ajuste de expectativas, en el sentido que el señor Pertusé nos va a explicar técnicamente las ventajas y cómo funcionan la firma electrónica, los mecanismos de seguridad. Ahora, de ahí hacer una demostración, eso no va a ocurrir en este momento, y esperamos con lo primero convencerlos de seguir potenciando estas tecnologías que a todos nos convencen, pero que generan, ¿no es cierto?, las dudas que se han comentado. Se trata de una exposición muy similar a la que ya se ha hecho en otras comisiones a propósito de la ley de firma electrónica. Así que creemos que puede ser muy atingente. Gracias, presidente. Bueno, muy bien. Subsecretario, la verdad es que nosotros habíamos pedido una suerte de simulación para entender cómo operaría el tema en la práctica, pero espero que la exposición del señor Pertusé pueda resolver las dudas que existen al respecto. Así que le doy la palabra. Vamos a evaluarlo después de la exposición, subsecretario. Por su intermedio, señor presidente, muchas gracias. Espero estar a la altura de las expectativas. Si después queremos ver un documento firmado, puedo yo meterme ahora a bajar un certificado de nacimiento de alguno de mis hijos del registro civil, pago por eso, bajar el documento y después apretar botón derecho si es que se viene firmado por el oficial del registro civil que tiene que firmarlo. Eso es algo que podemos hacer de forma bastante cotidiana. Lo que yo quería explicar un poco más eran los aspectos técnicos de la firma electrónica avanzada, explicar un poco cómo funciona, cómo es la criptografía que está detrás, y feliz de poder contestar dudas que sean de carácter técnico del funcionamiento de la firma. En primer lugar, quiero decir que en Chile existe una firma electrónica, es un proyecto, no estamos legislando, no estamos inventando la firma electrónica avanzada. Esta existe. ¿Y qué es la firma electrónica avanzada? De acuerdo a las leyes actualmente vigentes, es el equivalente electrónico de la firma manuscrita, es el concepto jurídico, y también esta utiliza un mecanismo criptográfico que permite al receptor de un mensaje firmado digitalmente identificar la identidad originadora de dicho mensaje, es decir, la autentificación del origen y no repudio, y al mismo tiempo poder confirmar que el mensaje no ha sido adulterado desde que fue firmado por el originador, es decir, probar la integridad. ¿Cómo funciona la firma electrónica avanzada? Asumamos que existe una persona, en este caso Ana, que tiene un documento y le gustaría firmar electrónicamente ese documento. Para poder firmar ese documento, lo que esa persona necesita es una llave. Esa llave lo que hace es no solamente sellar ese documento, de manera de que si es que yo hago cualquier modificación a yo inmediatamente me doy cuenta de que este ha sido modificado. Para poder sellar este documento lo que se utiliza es criptografía, es decir, el documento que yo tengo, que puede ser una hoja de papel, una foto, cualquier cosa, cuando estamos hablando de temas digitales son puros unos y ceros. Y en forma sucesiva se le van aplicando distintas fórmulas matemáticas para poder reducir ese número a una función, un algoritmo, una serie de letras que me identifican únicamente a ese documento. Y con eso se dice que el mensaje quedó sellado. Esa persona, Ana, una vez que firma ese documento, quedó sellado, yo puedo enviarlo a través de Internet o a través de otro medio electrónico a otra persona. Y esa persona, para abrirlo, necesita tener otra llave.
Esa llave lo que me dice es, perfecto, lo que la firma que está acá en este documento corresponde a la firma que es de Ana, en primer lugar, y en segundo lugar, ese documento no ha sido modificado. Ese es básicamente cómo funciona el concepto de la firma. Si nosotros queremos ver qué es lo que está pasando un poquito más a nivel más operativo, existen dos llaves. Una llave que es pública y una llave que es privada. La llave que es privada es mía, yo la tengo, nadie más sabe cuál es esa llave y yo la utilizo para firmar documentos. La llave que es pública es la llave que todos ustedes pueden utilizar para saber si es que el documento que yo firmé es aquel que yo firmé con mi llave privada o no. Entonces, para efectos de la firma, yo tengo un documento donde yo le aplico un algoritmo criptográfico y ese algoritmo criptográfico lo que me hace es entregar una serie de distintivas, como ustedes pueden ver ahí, para hacerlo de forma más sencilla, de unos y ceros que vienen ordenados en una determinada secuencia. Eso, en conjunto con el certificado, constituyen un documento firmado digitalmente. Cuando yo envío el documento y a nivel de la verificación, lo que yo hago es separar ese documento en dos. Entonces, con la llave que está almacenada en uno de los servidores de la entidad que me prestó la firma, yo puedo descifrar ese documento y si es que al aplicarle el mismo algoritmo me entrega la misma secuencia de unos y ceros, yo sé que ese documento no ha sido adulterado. Esto es lo que está sucediendo a nivel de las matemáticas. Lo que ustedes pueden estar viendo a nivel de una certificación es al momento de hacer clic en el documento, si es que le sale a nivel de la certificación un check de color verde, significa que ese documento no ha sido adulterado de acuerdo a cómo fue firmado por la persona que lo hizo. Entiendo, señor presidente, de que la presentación que tenían encomendada iba más que nada para el funcionamiento, más que para los posibles usos comerciales o aplicaciones de la firma. O sea, y respecto específicamente de una escritura pública, que es la propuesta del Ejecutivo, que es la innovación que nos ha llamado la atención. Sí. Para yo tener una firma electrónica avanzada, ¿cómo funciona en estos momentos? Yo tengo que ir a una entidad que provee el servicio de firma y solicitar mi clave privada. En ese momento es un acto presencial, de acuerdo a lo que está establecido en la ley. Me entregan mi llave privada y inmediatamente se genera esa llave pública que va a estar determinada en los servidores de esa firma. Con respecto a la seguridad, cada una de esas firmas, los directorios raíces de las firmas privadas, están almacenados en servidores que se llaman HCM. Esos servidores no están conectados a Internet y están detrás de varios firewalls que evitan que alguien pudiese llegar a hacer un uso malicioso o adulterar lo que es el certificado donde está todo el repositorio de la firma. Esta es una tecnología que ocupa, los algoritmos hash es una tecnología que ocupan los militares en Estados Unidos para poder cifrar sus mensajes de guerra. De ahí donde viene el origen de la criptografía. Ok, síganos. Yo creo que por eso, con su temido presidente, me encantaría saber a qué nivel le gustaría que me metiera. No, a ver, estimado señor Pertusel, lo que pasa es que la innovación que presenta este proyecto de ley en particular del Ejecutivo de ustedes y que ha llamado la atención de la Comisión, porque sabemos que existe la firma electrónica y todos la hemos ocupado. Es un proyecto de ley que, si no me equivoco, se transformó en ley de la República desde el año 2009, pero siempre referido a instrumentos privados. La novedad, y por eso es que habíamos pedido una simulación, es respecto de la innovación que se pretende respecto de escrituras públicas. Por ejemplo, la compraventa de un bien raíz, por poner un caso típico de una escritura pública. Entonces, la duda está cómo en un contrato entre ausentes, para usar la terminología, ¿no es cierto?, de nuestra legislación, se aplicaría, por supuesto, la pregunta es extendida a los abogados del Ministerio de Justicia, en este caso entre ausentes, porque claro, yo puedo tener la clave única que me dio el registro civil, pero acá no estamos hablando de sacar un certificado de nacimiento para nuestros hijos, estamos hablando de por ejemplo, un contrato de compraventa de un inmueble
que puede ser el único patrimonio de que disponga una persona. Pensando en un contrato entre ausentes, ¿cómo me aseguro yo que esa persona que me está transfiriendo el bien raíz desde Punta Arenas no está siendo coercionado, por ejemplo, por una banda delictual con el objeto que disponga de la digitación de su firma electrónica para dar su consentimiento en un proyecto de ley? Porque se supone que es un contrato, por eso se suscribe ante escritura pública, una solemnidad que determina en este caso el Código Civil, porque se celebra en presencia del notario. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué mejor como solución en un contrato entre ausentes esa persona no suscribe el contrato delante de otro notario? ¿Por qué lo que el Ejecutivo está proponiendo es que sea bajo firma electrónica? ¿Y cómo nos aseguramos en ese caso es que no exista un vicio del consentimiento por error, por fuerza o por dolo, por ejemplo, en el caso muy extremo que yo le acabo de poner? Muchas gracias, señor presidente. Lo primero, aclarar que la firma electrónica actualmente está siendo utilizada por 317 notarios. Y en pantalla ustedes pueden ver un documento que ha sido firmado electrónicamente, en este caso un permiso para poder salir del país. Y ustedes pueden ver abajo cuál es el código QR, cuál es el número del certificado y dónde se puede verificar esto. ¿Cómo sé yo si es que alguien... todos instrumentos privados, lo que usted está planteando respecto de una escritura pública. Está bien, sí, solo para hacer la precisión. En este caso, efectivamente, presidente, es un documento privado y además el interesado firma. Lo que el notario hace después es que le pone la firma electrónica y lo sella para que sea reenviable, pero ahí la persona concurrió al oficio del notario y firmó ante mí, dice abajo, y puso su huella digital. Entonces, los notarios muchas veces usan esto para que se pueda reenviar, para que la persona la use para presentarlo en un banco como certificado. Un tribunal de familia, por ejemplo. Exacto, el notario es el que lo sella, pero no se está sustituyendo la presencia física. Gracias, diputado Alessandri, por la precisión. Continuemos. A ver, lo que certifica la firma electrónica es que yo tengo un medio de mi control para poder firmar un documento. ¿Cómo sé yo de que no estoy siendo coercionado por alguien para poder firmar algo? Bueno, creo yo que es de la misma forma que el notario que dice estoy firmando una escritura no sabe que está mi familia siendo rehén de otra persona en mi casa, porque eso es otro tipo de delito. También vicio de consentimiento. Y hay un vicio de consentimiento en ese momento. La pregunta es cómo poder, a lo mejor va por el lado de, si es que yo tengo un acto presencial, ¿cómo sé yo si esa persona encontró a lo mejor lo que puede llegar a ser un token y justo supo que ese token era mío, porque a lo mejor tenía acceso y en función de eso pudo haber hecho uso de un documento que era mi firma? Existe lo que se llama también los factores de seguridad y distintos factores de autenticación que se pueden empezar a otorgar en este tipo de documentos. Es decir, no basta con yo tener acceso a lo que es la firma, sino que además, sobre todo cuando estamos transitando hacia modelos de firma electrónica que están en la nube, yo puedo pedirle otro tipo de preguntas adicionales que yo sé que son un segundo factor de autentificación, que solamente esa persona me la puede contestar. Si me permite la analogía, de repente usted, por ejemplo, puede hacer una transferencia bancaria. ¿Cómo sé yo que alguien no tiene su clave de acceso al banco y se metió a hacer esa transferencia? Bueno, los mismos bancos dicen que cuando existe un determinado monto, ellos tienen ciertos protocolos que le envían un segundo nivel de autentificación. Y ese segundo nivel de autentificación puede ser que le llegue un mensaje de texto a su celular. Es decir, si es que usted a lo mejor no sabía que estaban utilizando su firma, ahora se dio cuenta, y si es que existe un segundo medio que no está bajo su control, usted puede utilizar eso como para poder darle mayor seguridad. Y así se pueden incorporar distintos niveles de autentificación adicionales a lo que puede llegar a ser la firma. Lo interesante es que esos niveles de autentificación son independientes de la existencia o no de la firma electrónica, sino que tienen que ver con el nivel de seguridad que a lo mejor la empresa que está ofreciendo ese servicio o yo como usuario deseo acceder. Perdón, el diputado Díaz quiere hacerle una pregunta cortita para que vaya haciéndose cargo un poco de las preguntas que van haciendo. Gracias. Sí, es que en el caso que puso como ejemplo, el de las transacciones bancarias, entre otras cosas, acabamos de aprobar un proyecto de ley que establece la responsabilidad del emisor prácticamente a todo evento. Aquí tendríamos que tener una figura similar, porque resguardamos al usuario
precisamente estableciendo la responsabilidad del emisor de las tarjetas o de la institución financiera y no del cliente. En este ejemplo. Sí. Entonces, este ejemplo no es el mismo, salvo que estableciéramos que si hay un error, fraude, coerción o coerción, la responsabilidad es de alguien, que no sea el coercionado, el coaccionado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A ver, si no, sí, mejor borrar el ejemplo, porque no... Puedo cambiar el ejemplo. Lo que voy yo es que existen distintos niveles de seguridad. Esos niveles de seguridad no pasan por la existencia o no del instrumento de la firma electrónica, sino que pasa por otro tipo de preguntas que yo puedo hacerle al usuario de manera de poder autentificar que la persona que esté haciendo uso de esa firma no solamente sea esa persona, sino que es esa persona no porque tiene el dispositivo o tiene la clave, sino que tiene información adicional que puede dar cuenta de que esa persona es esa persona. Sí, pero, perdón, presidente, pero con una pistola en la cabeza le va a contar todo, obvio. ¿Por qué una pistola en la cabeza le cuento todas las claves y los nombres y todos los trucos y todas las preguntas? Claro, entonces el punto no es ese. El punto, porque insisto, si el mejor ejemplo es este, te tienen encerrado en un lugar, una pistola en la cabeza y te piden realizar la transferencia de todo tus inmuebles, todo tu patrimonio. Pero hay 40 claves si es necesario, ¿no? O alguien prefiere el balazo en la cabeza. Sí. Subsecretario. Subsecretario tiene la palabra. Gracias, presidente. Lo que pasa es que el ejemplo que por su intermedio intento contestar del diputado Díaz también ocurre cuando la firma es presencial ante el notario, justamente por el ejemplo que dio el señor Pertusé. Yo puedo ser forzado a ir a una notaría justamente porque tienen como rehén a un hijo mío. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que siempre vamos a estar frente a la posibilidad de que exista el oficio de consentimiento. Por algo están regulados, por algo están reglados en el Código Civil, digamos. Dicho eso, lo que estamos haciendo nosotros es invitar a que vamos a elegir, hacia quién y para quién vamos a legislar. ¿Vamos a legislar para esa lamentable minoría que es fruto de la delincuencia o vamos a legislar para tener una ley que sea más expedita? Pero, y nuevamente recojo el ejemplo de la responsabilidad de los bancos. Lo que nos está ocurriendo es que los notarios no están siendo parte presencial de las operaciones. Y si bien el diputado Hirsch tiene razón cuando dice, bueno, no legislemos en el mal menor, digamos, ocupémonos de que los notarios efectivamente hagan la pega que la ley les establece, una de las formas de hacerlo es permitirle que puedan hacerlo de esta forma. Es decir, este sistema que aquí estamos defendiendo es justamente el sistema que se caracteriza por la falta de presencia, pero del notario. Entonces, si se trata de imponer responsabilidades, así como se puede decir que los bancos tienen esta responsabilidad, podríamos tener que decir, bueno, que los notarios sean responsables de cualquier acto jurídico que no sea otorgado ante ellos. El diputado Leo Soto y después el diputado Saferio. Diputado Soto. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que una manera de mirar las cosas tiene que ver con ver lo que hoy día ocurre en materia de autorización de actos importantes, cuál es la esencia y la naturaleza de la labor que realiza un notario versus el sistema que ustedes están proponiendo de firma digital electrónica y la suscripción de documentos por vía remota, y en el fondo eso es. Hoy día, técnicamente, los notarios autorizan los documentos, los más importantes son actos que disponen de bienes, que disponen a veces de todo el patrimonio de una persona, y ellos lo autorizan técnicamente o teóricamente en su presencia. Es decir, él directamente o uno de sus ayudantes que están permitidos en la ley verifica la identidad de las personas de manera presencial, su carnet de identidad, lo visualiza y certifica, lo coloca en la impresión dígito pulgar en su presencia, sacan copia de los carnets de identidad. Si la firma es ilegible, ha ocurrido muchas veces porque la persona a veces tiene algún tipo de discapacidad, cuestionan la capacidad intelectual que tiene para otorgar el acto, hacen preguntas hasta determinar si la persona está en condiciones incluso de firmar un documento. Muchos de ellos son documentos relevantes, que van desde testamentos a disposiciones de bienes, acciones, etcétera. Es el estándar de hoy. A mí me parece que idealmente el notario debería otorgar todos los actos. Por lo menos así fue en la creación del sistema notarial. El sistema latino lo que busca es que los notarios, ellos no tan solo presencien cada acto que autorizan, sino que también lo orienten desde el punto de vista legal. Que hoy día se haya desnaturalizado y hay mega notaría, donde hay 100 funcionarios, ocupan varios pisos de un edificio y nunca nadie ve al notario y parece que hasta autoriza la firma de manera electrónica, es una distorsión del sistema.
Pero si uno quiere ir a un sistema distorsionado y alejarlo más de la raíz esencial, inicial de este sistema, autorizando que incluso se lo suscriban de manera remota los otorgantes, yo estoy dispuesto a aceptarlo siempre que hubiera garantías de que fuere similar o del mismo nivel de seguridad que el otorgamiento presencial, con todas las medidas que uno tiene. Si me dicen, no, es que digitalmente no puedes tener ese estándar, yo diría, esperemos que la tecnología avance. Porque yo no quiero que ocurra lo que está ocurriendo hoy día en los bancos, que no es la excepción de lo que está ocurriendo. Hoy día en materia de transferencias digitales tenemos no uno, varios proyectos de ley que estamos hoy día estudiando para precisamente establecer quién responde por los distintos tipos de fraude electrónico. Hay varios delitos nuevos que estamos incorporando. El delito informático va a ser materia de un proyecto de ley que va a presentar el Gobierno, porque el problema ya no es puntual o excepcional, sino es de todos. Y cuando viene acá el Ministerio de Justicia y nos dice queremos transitar hacia allá, sin tener por lo menos una claridad, una demostración de cuál es el estándar de seguridad o de vulnerabilidad en relación a lo que hoy día tenemos, yo digo, cuidado, hay que ser prudente. Y lo que he visto es que uno puede tomar varias medidas adicionales que no están en el proyecto de ley, porque nada de eso está, pero nada garantiza que sea igual de seguro de lo que hoy día tenemos. Gracias, diputado Soto. ¿Va a intervenir el diputado Zaffirio para que anote las consultas? Diputado Zaffirio. Gracias, presidente. Sí, hay varias cosas, hay varios argumentos que se repiten respecto de la reunión de la semana previa a la semana distrital en que comenzamos a hablar de la FEA. Perdón, de la firma electrónica avanzada. Lo primero es que lo que hay que tener claro es que no hay un cuestionamiento en general a la firma electrónica avanzada. Eso hay que dejarlo asentado claro, digamos. El cuestionamiento es a la firma electrónica avanzada aplicable a escrituras públicas. Y nada más, eso, así lo he entendido yo y creo que es lo que está más socializado en la comisión. Se reitera el ejemplo de las transferencias bancarias, ¿no es cierto?, en que una persona puede transferir parte importante de su patrimonio vía electrónica sin saber cómo opera el sistema. Pero hay una tremenda diferencia. Primero, la seguridad bancaria es responsabilidad de una entidad privada. No está en tela de juicio la fe pública, aun si fallara. No está en tela de juicio la fe pública, sino que sería la falla de un órgano privado, como es un banco, que no ejecutó políticas de seguridad informática lo suficientemente eficientes como para garantizarle a su cliente, no es un ciudadano, el concepto aquí es el de cliente, que podía realizar una transferencia segura. Tampoco es un buen argumento porque hoy día los clientes de los bancos tenemos la posibilidad de contratar seguros contra fraude informático de muy bajo costo. Que prácticamente no se nota el cobro, digamos, porque realmente estamos hablando de 2.000, 3.000 pesos mensuales que garantizan al cliente del banco su patrimonio al estar establecido al haber contratado este seguro contra fraude. Pero no hay un seguro contra fraudes de la firma electrónica avanzada en las escrituras públicas. No sé cuál es el seguro, quién resarce los perjuicios de aquella persona que por quién se firmó o se mal utilizó una firma electrónica avanzada. Que hay vicios del consentimiento, aquí se ha mencionado, lo mencionaba el señor subsecretario, evidente. Es evidente, están en nuestra legislación y tienen que seguir estando en nuestra legislación per se, digamos, y para siempre. Pero nosotros de lo que estamos hablando es que respecto de las escrituras públicas tenemos que buscar una fórmula que permita minimizar el riesgo, porque el riesgo patrimonial y para la fe pública que puede haber con el mal uso de una firma electrónica avanzada en un momento determinado, con escándalo, como ocurre hoy día la mayor parte de las cosas, puede significar poner en tela de juicio, por ejemplo, entre otras cosas, la seguridad bancaria. Y nos haría retroceder años, muchos años, en términos de incorporación de tecnología. No es estar en contra de la tecnología, es ponerla al servicio de las personas y no la tecnología por la tecnología.
respecto de que pudiera existir, y termino, presidente, respecto del otro argumento, en el sentido de que el mismo fraude se puede cometer en las notarías sin firma electrónica avanzada, pero evidente, pues. ¿Pero por qué ocurre eso? Ocurre porque, desde mi punto de vista, porque los notarios tienen la fiscalización de un ministro visitador de la Corte de Apelaciones respectiva que no cumple su labor ni el fiscalizador, en consecuencia hay manga ancha para el fiscalizado. Que este personaje casi mítico, digamos, que uno debe presumir que está, pero ni siquiera sabemos si está. A lo mejor está de vacaciones en el extranjero. Yo recuerdo, y termino, recuerdo a un notario, y creo que lo mencioné el caso, pero yo recuerdo a un notario en Temuco, en la calle Prat, con claro solar. No voy a decir su nombre. Pero hay una sola notaría, había en esa época una sola notaría. Él tenía notario suplente, tuvo notario suplente por más de 10 años. ¿Saben dónde vivía él? En Quilpué. Y era notario de Temuco. Entonces, la desnaturalización del sistema es lo que nos lleva a pensar en suplirlo, entre otras cosas, con el aporte de los fedatarios, que me parece bien, que estoy de acuerdo. Reduciendo el volumen, pero poniendo muchísimo cuidado, muchísima atención, básicamente y fundamentalmente el tema de la firma electrónica avanzada en escrituras públicas. Gracias, diputado Zafiro. Diputado Soto. Quisiera consultarle al Ejecutivo cuál es el interés de promover esta firma electrónica avanzada en materia notarial. Porque hemos visto las desventajas que tiene. Yo creo que cualquier medida adicional de seguridad no va a equipararse a que el acto se otorgue presencialmente. Eso parece evidente. Entonces quisiera saber cuáles son los objetivos que ustedes plantean para introducir esta firma electrónica. Si tiene que ver con el acceso, es decir, que esté más disponible o más cerca a las personas, otorgar instrumentos públicos, puede ser un motivo. Por vía electrónica, remota, uno lo podría hacer desde su casa, del computador. Pero yo no sé si es un problema tan grave el problema de acceso. Quizás a lo mejor habría que aumentar al doble la cantidad de notarios y la gente tendría los notarios más cerca. Ya los tienen en sus comunas, hay algunos sectores donde no están tan cerca o alejados de los centros de las comunas, podría mejorarse eso. O si el objetivo puede ser la simplicidad y la rapidez para otorgar instrumentos públicos. Yo no sé si deba buscarse ese objetivo en instrumentos que tienen que ver con la disposición de bienes raíces, donde hay un sistema que registrar que es complejo, que hay que revisar bien, muchos contratan abogados para eso. Es necesario, no es una simple transferencia electrónica en una cuenta RUT, son actos de disposición relevantes. O tercero, puede ser por abaratar costos. Es decir, que este sistema, si se llegara a implementar, costara, no sé, un 20% de lo que cuesta una escritura presencial. Podría ser otro objetivo, pero el punto es que no sé cuáles son los objetivos que quiere cumplir el Ejecutivo con esta idea. Gracias, diputado Soto. Yo quiero agregar la siguiente pregunta, porque por lo que le entendí al Ejecutivo en la sesión pasada que tuvimos antes de la Semana Distrital, una de las motivaciones para introducir esta indicación, porque además esta fue una indicación introducida posteriormente, no formaba parte del proyecto original. La pregunta es si lo que se quiere resolver son los contratos entre ausentes, vale decir, evitarle a una persona el desplazamiento hacia otra ciudad para el solo efecto de celebrar un acto jurídico por instrumento público. ¿Por qué no se certifica la autenticidad de la firma de la otra persona, el contrato entre ausentes, por otro ministro de fe, también de manera presencial? Esa es mi duda, básicamente. Subsecretario, ahora sí. Muchas gracias, presidente. Bueno, las razones por las cuales el Ejecutivo está empujando esta idea, bien la resumía el diputado Soto y también el presidente de la Comisión. Se trata de dar mayor acceso, se trata de ayudar a quienes están más lejos de las notarías. Recordemos que los fedatarios no van a otorgar escrituras públicas, en consecuencia no van a poder, ¿no es cierto?, proveer este servicio. También se trata de bajar los precios. En la medida que nosotros nos alejemos de la idea de tener el doble de notarías, por ejemplo, lo que estamos haciendo es asegurar
precio más bajo. La creación de cualquier notaría requiere mucha inversión y si nuestro modelo va a ser crear más notarías, asumamos que el precio se le va a traspasar al consumidor. Y en ese sentido nosotros creemos que la firma electrónica contribuye a que los notarios puedan prestar servicios a distancia con seguridad. Ahora, nosotros estamos legislando, esto es como los falsos positivos y los falsos negativos. Toda política pública tiene que elegir si opta por un falso positivo o un falso negativo en la duda. Nosotros creemos que en pos de la modernidad, de los beneficios que va a tener el acceso, preferimos optar por un falso negativo. Dicho eso, y creemos que cualquier política pública siempre tiene ese margen de error, la tiene el otorgamiento hoy frente a los notarios que no están presentes, la tiene, en fin. Y también quiero decir que la norma resguarda tiene ciertas seguridades, porque la norma señala que obviamente la identidad tiene que estar debidamente acreditada, la identidad de tales otorgantes, lo que supone el seguimiento de los mecanismos tecnológicos que se han explicado. Pero además se tiene que tratar de que sea aplicable y compatible con su naturaleza. Por ejemplo, no podría ocurrir en el caso del testamento, porque el testamento debe ser leído por el notario. O sea, la norma cuando habla de su naturaleza restringe la operación, la cantidad de operaciones que se podrían hacer mediante la firma electrónica. Hay ciertas cosas como, por ejemplo, en el testamento que el notario tiene que estar y de hecho son de las pocas en las que están. Pero además, Julio nos quería dar una cifra bien interesante sobre la cantidad de firmas falsas presenciales que existen. Este es un dato muy importante, Julio. Sí, creo que me di a entender mal. Cuando uno firma, la variabilidad que existe en esa firma en mano papel es de un 60%. Y por eso existen los peritos calígrafos que tratan de determinar si es que esa firma es o no es auténtica. Cuando yo tengo una autentificación que viene dado por un medio electrónico, ya sea porque introduje una clave, tuve un dispositivo, un token a mi deber, o porque la misma tecnología, y aprovecho a contestarle por su intermedio, señor presidente, al diputado Soto, porque ya existe tecnología que permite autentificar si es que yo soy yo a través de mi celular, a través de la biometría facial. Todo eso son tecnologías que ya existen. El mismo carnet de identidad acá, que probablemente todos ustedes, si es que tienen el modelo moderno del carnet de identidad, tiene encriptada la información de mi huella digital. Es mucho más seguro, en vez de que yo tenga que estampar mi huella en un documento, que yo a través de un código, como cuando voy a sacar un trámite a nivel de salud, que tengo que poner mi huella digital en un lector, ese lector vaya a la oficina del registro civil y diga si es que eso coincide con la firma que está grabada en mi carnet. O sea, para tratar de contestar un poco, la tecnología existe y la tecnología existente es mucho más segura que los medios que tenemos actualmente en lápiz y papel. Y así existe la tecnología, esto es lo que nosotros sabemos ahora, y la misma tecnología, esto es lo que ha sucedido en los últimos 5 años. La tecnología sigue evolucionando y siguen proveyendo distintos medios de poder certificar que a lo mejor yo soy la persona que aparece en este carnet, esta información está respaldada por lo que sale en el registro civil, puedo contestar preguntas adicionales. Quiero tocar brevemente también el punto que dijo el diputado Soto con respecto al costo. Y eso es importante. Desde un punto de vista ya más matemático, nosotros tenemos curvas de oferta y demanda. La curva de demanda de firmas nosotros no la estamos moviendo, para nada. Lo que sí se está moviendo es la curva de oferta. Al haber más proveedores de servicios de firma, lo que nosotros estamos haciendo es desplazar la curva de oferta a que existan mayores cantidades de personas que pueden firmar este tipo de documentos y, en consecuencia, el precio debiese disminuir. Ya lo vimos con el proyecto de ley de empresas en un día del Ministerio de Economía. Actualmente las empresas pueden firmar documentos en forma electrónica y el costo de poder hacer esa firma ha disminuido sustancialmente a lo que era la alternativa existente. Eso es lo que nosotros podemos a tratar de acotar con respecto a lo que es el uso de la tecnología y también con los principios económicos un poco que están rigiendo el proyecto de ley. Gracias. Diputado Marcelo Díaz. Gracias, presidente. Es que yo entiendo el punto que plantea el Ejecutivo, pero hay dos cosas que me llaman la atención, porque una supuestamente la vamos a corregir, por tanto un supuesto que hay que suprimir. Y es que vamos a corregir el incumplimiento de la obligación de presencialidad de los notarios. Entonces eso va a dejar de ocurrir. Entonces no podemos seguir argumentando que no van a estar presentes si lo que estamos haciendo es tratando de corregirlo. Yo entiendo que es así. Entonces van a estar presentes, porque si no están presentes se afectarán por las sanciones que correspondan. Yo entiendo que eso es parte de lo que vamos a hacer en el proyecto.
Por tanto, ya no es un supuesto de que da lo mismo porque no están presentes. Y lo segundo que no me quedó claro, lo que dijo el subsecretario, es que esto tiene por propósito bajar los precios, pero si los precios van a estar fijados por aranceles. Por tanto, no importa el costo está fijado en los aranceles, salvo que al final los aranceles se fijen en función de las necesidades económicas de las notarías. Entonces, yo entiendo el tema de lo falso positivo y el falso negativo, pero con la fe pública no será mucho riesgo, no será demasiado, porque uno lo puede hacer con ciertas cosas, efectivamente se hace. Voy a poner un ejemplo. El gobierno anterior puso en marcha un proyecto piloto de cooperativas cerradas para la construcción de viviendas. Y estuve el otro día con el ministro Monker y hay dos pilotos, uno aquí en alguna comuna de Santiago y uno en Valparaíso, en mi distrito, y parece que nos dan los márgenes. Pero eso está bien, va a costar, no sé, 15, 20 millones de pesos más al Ministerio de Vivienda, pero las casas se van a hacer. Pero si se va a la bancarrota, el sistema que provee fe pública, eso no se resuelve con 14 millones de pesos. Entonces ese es el problema, que yo entiendo, efectivamente puede haber fraude con firmas presenciales, puede haber coacción, puede estar secuestrado, pero no es la regla general. Yo no me acuerdo cuál fue el porcentaje. Esto aumenta exponencialmente el riesgo. Ese es el punto. Si uno hace un parangón con el número de operaciones fraudulentas realizadas con transacciones electrónicas, puede más o menos tener una referencia de lo que puede ocurrir acá. Y vamos a tomar ese camino, un camino de mayor riesgo. Yo creo que todavía no tenemos el nivel de certeza tecnológica como para aventurarnos en esta dirección. Subsecretario. Yo solo para terminar, gracias, presidente. El tema de los precios, hay que recordar que más que una arancel va a ser una banda de precios, entonces esto permite llevarlo a la parte más baja de la banda, eso quería decir. Creo que el sistema de sociedades en un día, que ha reemplazado las escrituras públicas, ha sido un éxito. La inmensa mayoría de las sociedades se están creando mediante el sistema, los instrumentos se están firmando mediante la firma electrónica, y tal vez podríamos hacer un catastro de qué escrituras públicas estamos disponibles o no para hacer mediante firma electrónica. Ahora, hagamos esfuerzo en la medida, porque yo entiendo que ustedes legítimamente puedan considerar que con la fe pública no podemos correr ningún riesgo y la excluimos, si no podemos seguir, ¿no es cierto?, todos queremos avanzar. O bien, estamos disponibles para hacer un catastro de cuáles escrituras públicas ustedes estarían disponibles a incorporar en la firma electrónica, pero es más bien una pregunta la que hago, porque no quiero que ustedes tampoco pierdan el tiempo. Gracias, subsecretario. No sé si interpreto a toda la comisión con lo que voy a decir, pero me da la impresión de que las dudas persisten. Las dudas que expusimos hace 2 semanas atrás persisten con todos los fundamentos que se han expresado, y no dudo de la buena fe del Ejecutivo de pensar en este sistema. Acá lo que trajo el Ejecutivo son tentativas de indicaciones, borradores de indicaciones para sondear el grado de convencimiento de la Comisión respecto de esta innovación. Y la verdad es que tenemos tremendas dudas respecto de este aspecto puntual del proyecto. Naturalmente que el Ejecutivo está en todo su derecho, si quiere formalizar estas indicaciones, de poder traerlas, y yo tengo la obligación de someterlas a votación. Pero respondiendo derechamente a su pregunta, señor subsecretario, la verdad es que no hay mayor grado de convicción respecto de esta innovación, y vemos que los riesgos son superiores a las eventuales desventajas. No sé si interpreto al resto de la comisión. Por favor, corríjanme si estoy equivocado. Muy bien, señor secretario. Diputado Alessandri. ¿Es posible pedirle al Ministerio, porque la firma electrónica opera para cosas importantes, posesiones efectivas, trámites importantes, que nos hicieran llegar una evaluación? ¿Cuántas estafas han habido con la actual FEA? ¿A cuántas personas le han suplantado la identidad? Porque efectivamente, como decía el subsecretario, hay mucha suplantación también física, de carnés adulterados. Me tocó en una notaría de Santiago incluso una autoridad que había sido suplantada con su carnet.
Entonces, que nos hicieran una evaluación. Tenemos firma electrónica desde el 2009. Tenemos 10 años para evaluar. ¿Cómo ha funcionado esto en estos 10 años? ¿Qué comentarios hay de los notarios? ¿Qué comentarios hay de la Corte Suprema? ¿Qué comentarios hay de los entes que la ocupan, incluso de los usuarios particulares? Para saber si seguimos ahondando en este procedimiento o nos ponemos en alerta. Gracias, presidente. Diputado Soto. Gracias. Presidente, yo de verdad esperaba que el Ministerio de Justicia nos hubiera exhibido de manera presencial algún método que nos hubiera dado tranquilidad de cómo se iba a tratar esto. Y la verdad que nos argumentaron, y yo a nivel conceptual comparto la idea de que la firma electrónica avanzada va a ser la firma del futuro, pero no del presente. Yo creo que todavía le falta mucho desarrollo para poder reemplazar los niveles de seguridad que se tienen con la firma presencial ante un notario. Y si uno considera la realidad que hemos vivido en torno a las transferencias bancarias y los fraudes que han existido en transferencias bancarias, donde a veces se han simulado telefónicamente secuestros y que han impulsado a las personas de manera dolosa, mediante un engaño muy elaborado, a que transfieran parte de su patrimonio, con todas las medidas adicionales de seguridad, uno dice, vamos a estar ahora la fe pública metiéndola en ese mercado delictual. Y eso a mí me parece que es una línea que no deberíamos cruzar ahora. Si en el futuro el Ministerio de Justicia tiene mecanismos que aseguren razonablemente estas cosas, abierto a poder revisarlo, abierto completamente. Y dado que se quiere evaluar el contexto de fraudes digitales en esta materia, yo quisiera que también le pidiéramos un informe a la Brigada del Cibercrimen de la PDI, que precisamente es la brigada encargada de todo este tipo de fraudes digitales, que nos informe al tenor de esto las seguridades y vulnerabilidades que ellos ven en la propuesta que nos hace el Ministerio de Justicia. Muy bien. Pensando en la comisión de delitos que ya hemos conocido, que son bastante numerosos. ¿Usted quiere agregar algo, subsecretario? Gracias, presidente. Solo agregar que en este momento sí contamos con la cifra relacionada que de 1 millón de facturas otorgadas mediante firma electrónica no existe ningún fraude. Muy bien. Ninguno, de 1 millón. Pero nosotros tomamos el guante de, si quieren traer una información, no sé si ustedes podrían oficiar a la Brigada del Crimen, ojalá con una semana de plazo. Servicio de Impuestos Internos también. Por supuesto, recogiendo tanto la propuesta del diputado Alessandri como el diputado Soto, que me parece muy interesante, vamos a oficiar al propio Ministerio de Justicia y a la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones para que nos envíen la información por escrito. Sí, por supuesto. La Asociación de Notarios y el Servicio de Impuestos Internos. ¿Les parece? Así se acuerda. Muy bien, señor secretario. Demos curso progresivo a los autos y me dice usted cómo seguimos adelante en la discusión en particular. Presidente, corresponde votar el numeral 34 del artículo primero, que está en la página 31 del comparado, presidente. 31 del comparado. No, lo que avanzamos. Del comparado. A ver, yo tengo este. Sí, este es una... Leo, página 31. El número 34, que se refiere al artículo 458 bis nuevo. ¿Lo tienen todos los señores diputados? Muy bien. Ya. Ya. 31. Ya, tú me avisas y yo le pido a uno que va a reemplazar. ¿Al tiro? Ya. Muy bien. Continúa, señor secretario. Sí, señor presidente, número 34. El proyecto agrega un artículo 458 bis nuevo. Artículo 458 bis. Habrá un consejo resolutivo de nombramiento de notarios, conservadores y archiveros en adelante del Consejo, que tendrá como función resolver los nombramientos de cargos de notarios, conservadores y archiveros judiciales. El Consejo estará integrado por los siguientes miembros: Ministro de Justicia y Derechos Humanos, que lo presidirá un miembro del Consejo de Alta Dirección Pública designado por un decano de una facultad de Derecho que se encuentra acreditada por un mínimo de 5 años, elegido por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas por mayoría absoluta de sus miembros.
Los consejeros designados con letras B y C tendrán un suplente que los reemplazará en caso de ausencia o inhabilidad para participar en una o más sesiones. Los suplentes deberán cumplir los mismos requisitos que los titulares y serán elegidos por los mismos organismos. La Secretaría Ejecutiva del Consejo estará radicada en la Subsecretaría de Justicia. El Consejo sesionará previa convocatoria de su presidente con la mayoría absoluta de sus miembros, sin que pueda faltar a esa sesión su presidente, y resolverá los nombramientos por acuerdo de la mayoría simple de los miembros presentes en la sesión. En caso de empate, decidirá el voto del presidente del Consejo, o sea, el señor ministro. Los consejeros designados a letras B y C anteriores tendrán derecho a percibir una dieta equivalente a 4 unidades tributarias mensuales por cada sesión a la que asistan, con tope de 12 sesiones por cada trimestre de cada año calendario. Esta dieta será compatible con otros ingresos que perciba el consejero. Los consejeros indicados letras B y C anteriores durarán 4 años sus funciones y serán inamovibles del cargo sin perjuicio de incurrir en alguna de las causales de cesación o inhabilidad sobreviviente que se indican en los incisos siguientes. Dichos consejeros podrán ser reelegidos solo para un nuevo periodo. Los integrantes del Consejo, en las letras señaladas en las letras B y C del inciso segundo de este artículo, estarán obligados a presentar una declaración de intereses y de patrimonio de conformidad a lo dispuesto en la Ley 20.880 sobre probidad de la función pública y prevención de los conflictos de intereses. Los consejeros designados estarán sujetos a las normas sobre probidad administrativa, inhabilidades e incompatibilidades administrativas establecidas en los artículos 54 siguientes de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado y las correspondientes a los funcionarios públicos establecidas en el Código Penal. Además, de modo especial, estarán inhabilitados para participar en el proceso de nombramientos respectivos los consejeros que sean cónyuges, subinvidentes, civiles o que tengan una relación de parentesco con un postulante al cargo de notario, conservador o archivero, hasta el 3er grado de consanguinidad y segunda afinidad, ambos inclusive. Adicionalmente, los consejeros deberán inhabilitarse cuando en la sesión respectiva se traten asuntos que los involucren o cuando se retraten o resuelvan materias en que puedan tener interés. Para efectos de calificar la incidencia planteada, el Consejo ponderará las circunstancias expresadas por el respectivo consejero con prescindencia de su participación. En los casos descritos en el inciso anterior, los consejeros deberán abstenerse de participar y serán reemplazados por su respectivo consejero suplente. Respecto a los consejeros señalados letras B y C anteriores, serán causales de cesación en el cargo los siguientes: expiración del plazo por el que fueron nombrados, renuncia aceptada por el presidente de la República, cesación de la calidad o cargo que hubiera motivado su designación. En este caso, asumirá como titular el respectivo suplente por el término que falte para completar el mandato, debiendo nombrarse un nuevo suplente conforme a las reglas generales. D. Falta grave al cumplimiento de las obligaciones como consejero. Será falta grave la inexistencia justificada de 3 sesiones consecutivas sin perjuicio de otras, así calificadas por el Consejo por la mayoría de sus miembros en ejercicio luego de la respectiva investigación dispuesta por el presidente del Consejo. Un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establecerá el funcionamiento del Consejo. No hay indicación, señor presidente. ¿Ninguna? No hay indicación. Ya, gracias, señor secretario. Diputado Sofilio. Presidente, algunas consultas. Durante todo el debate ha habido, muchas veces no expresamente, pero un severo cuestionamiento al sistema de nombramiento actual. No solo nosotros, digamos, sino que el país sabe cuáles son las dificultades que hay con los nombramientos. Yo cuando veo un consejo resolutivo de nombramiento de notarios, conservadores y archiveros integrado por 3 personas, el ministro de Justicia, un miembro del Consejo de Alta Dirección Pública y un decano de una facultad de Derecho, que tenga las condiciones que se señalan en el proyecto. Y cuando se dice en el artículo que en caso de empate el voto dirimente lo tiene el ministro de Justicia, yo debo deducir que la única posibilidad de que exista empate es que en la sesión asistan 2 consejeros. Uno de ellos tiene que ser el ministro de Justicia, que es quien tiene el voto dirimente, y el segundo puede ser o el miembro del Consejo de Alta Dirección Pública o el decano de la Facultad de Derecho. Perdón, pero la concentración que hace la norma respecto de las formas de designación es absoluta. ¿Por qué no le pusieron de frentón que los notarios y conservadores serán designados por el ministro de Justicia? Yo no sé si estoy leyendo mal, pero me da la impresión que
que el Consejo es de 3, que el ministro de Justicia tiene voto dirimente en caso de empate, que ese empate no se puede producir sino más que con 2, si no, 1,5 no puede haber. En consecuencia, la facultad de nombrar a los notarios y conservadores queda prácticamente en términos objetivos, no digo en términos de la norma, en términos objetivos, en lo fáctico, queda exclusivamente en manos del ministro de Justicia. Entonces estamos caminando en sentido inverso. Estamos caminando en sentido inverso. Porque ya no va a haber que besarle la mano a ningún ministro. Va a haber que besar la mano del ministro. Y con eso va a ser suficiente para garantizar el nombramiento. Yo creo que esta norma va exactamente en sentido inverso de lo que hemos estado conversando durante todo el debate del proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Zafirio. Diputado Tomás Hirt. Gracias, presidente. Un pequeño agregado a lo que dice el diputado Zafirio. Me parece que o me fallan las matemáticas o aquí hay un problema cuando en el punto D se dice que será falta grave la inexistencia justificada 3 sesiones consecutivas sin perjuicio de otras, así calificada por el Consejo por la mayoría de sus miembros en ejercicio, es decir, por 2. Pero hay uno que está en la falta grave. La mayoría de los miembros son 2, o sea, tendría que ser por la unanimidad de los otros 2 en realidad. La única posibilidad, es decir, hay una situación ahí que evidentemente no cuadra con una posibilidad de que uno pueda opinar una cosa y el otro otra. Entonces, también me parece rara la forma en que está redactada ese punto en particular. Gracias. Agregado a lo que dice el diputado Zafirio. Subsecretario, por favor. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio me hago cargo de la inquietud del diputado Zafirio. Diputado, es que para hacerme cargo... No se preocupe, es que quiero poder hacerme cargo de su inquietud, no hay problema. A ver, yo creo que decir que esta norma va en el sentido inverso a lo que se busca no es del todo, desde luego no es nuestra opinión. Y se lo digo por lo siguiente. Por primera vez, de todos los proyectos de ley que se han presentado en materia notarial, por primera vez, efectivamente se está evitando el besamano judicial. Eso es un hecho. O al menos se está profesionalizando inmensamente las ternas que van a presentar los jueces. A renglón seguido, por primera vez, hay un consejo de 3 que resuelve el nombramiento de un notario. Se está profesionalizando a través del servicio civil. Se está incorporando un nombramiento de un decano por parte del Senado. Y además el ministro de Justicia juega un rol. Efectivamente, ese rol dirimente recae sobre el ministro de Justicia, pero argumentar que todo este sistema que amplía a las personas que resuelven, que disminuye inmensamente la discrecionalidad por parte de las Cortes, se reduce en un besamano solo al ministro de Justicia, nos parece que no va en la línea. Ahora, nosotros, y aunque les pueda sonar tal vez una especie de perfil del ministro, del subrogante, del subsecretario cuando viene, desde luego que estamos disponibles a ver cómo lo hacemos para los CONUS para efectos de zanjar, pero siempre tiene que haber uno que pueda hacerlo y nos parece que tiene que recaer en el ministro de Justicia. Y yo le digo por qué. Puede ser que al aumentar el número evitemos la regla que el diputado Zafirio describe, en donde el ministro de Justicia zanjaría por sí y ante sí. Pero lo que no nos parece razonable es que el voto dirimente deje de estar en manos del ministro. El propio ministro Larraín y quien habla hemos dicho en la prensa que lo que menos nos gusta es hacer nombramiento. Las posibilidades de meterse en problemas son infinitas. Y por lo mismo es que esto se está ampliando. Y en ese sentido, insistimos en que tiene que recaer el ministro de Justicia porque no nos parece que un decano de la Facultad de Derecho deba ser la persona dirimente. No nos parece que el servicio civil, desde una perspectiva cultural, notarial, tal vez demasiado tecnocrática, deba tener la última palabra y podremos ver cómo lo hacemos con los quórums, digamos, para evitar que en definitiva pudiese darse el caso que describe el diputado Zafirio. Diputado Marcelo Díaz, después el diputado Colombo. Gracias, presidente. Yo no tengo ninguna duda que buscar un mecanismo alternativo al actual es lo correcto y yo entiendo que ese es el espíritu de la propuesta del Gobierno, pero no necesariamente la propuesta del Gobierno satisface el estándar que estamos buscando. Lo que buscamos es, y por tanto lo que tenemos que intentar es procurar un acuerdo. Yo creo que es mucho poder para 3 personas y aumentaría el número de integrantes del Consejo.
Simple, son 4 unidades tributarias. No sé cuánto le pagamos lo mismo el panel eléctrico. Recorten un poquito ahí. Por eso te digo. Recorten un poquito ahí y le van a sobrar unidades tributarias para pagarle a unos 5 consejeros. Segundo, hay hoy día instalada una polémica, no una polémica, sino que un debate sobre el rol dirimente del presidente del Tribunal Constitucional, y es una modalidad decisional que está en cuestión. Y nosotros acá estamos instalándola. Yo prefiero 1000 veces que haya una nueva convocatoria, que se declare, ¿cómo se dice cuando no hay desierta la reunión? No es desierta, tiene otro nombre. Fallida la reunión, y se convoque una nueva sesión hasta que estén los 5 consejeros y puedan votar, o hasta que no haya empate. Y se puede usar también la figura de los consejeros suplentes, que también podría ser una alternativa que no le dé el poder de decisión a una persona en el momento X. Porque está claro que si hubiese que tener a alguien que dirima, tendría que ser el ministro. Pero yo creo que es sano para cualquier ministro o ministra de Justicia, presente o futuro, no tener que cargar con la responsabilidad de en algún momento ser él el que designó a un X notario. Segundo, yo no soy partidario de que en una institucionalidad que tiene tanto poder como esta haya reelección. Soy partidario que haya reelección. Aquí no hay ninguna expertise que se vaya acumulando, de hecho el ministro de Justicia puede cambiar 10 veces en el mismo periodo, no hay nada que haga necesario la continuidad en esta función, porque es una función ad hoc, que no requiere, no es el director de una empresa, que se renueva por parcialidad. Entonces yo creo que derechamente no debiesen ser renovables. Segundo, yo no sé si la regla general que está planteada acá en materia de inhabilidad, o cuarto a esta altura, se puede ampliar un poquito más. Le daría una vuelta. Se dice tercer grado consanguinidad y segundo afinidad. No sé si hay otras legislaciones nuestras que sean más exigentes al respecto, que amplíen el espectro. Si fuera así, yo lo haría. Y tengo una duda, no tengo un juicio formado o un juicio definitivo sobre si es el mismo Consejo el que tiene que calificar las faltas de los otros consejeros. Es como extraño. No tengo una alternativa, pero salvo que sea solo una inasistencia, que en ese caso es mejor certificarla, que es un asunto de hecho, y que opere por el solo Ministerio de la Ley, y así no son los otros los que tienen que certificarla. Me quedo con eso de momento. Gracias, diputado Díaz. Diputado Juan Antonio Coloma. Gracias, presidente. Yo comparto un poco lo que señala el diputado Zafirio respecto de lo complejo que sería sesionar con 2 personas y que en los hechos el ministro sea dirimente, porque para efectos prácticos es lo mismo que defina el ministro. Pero quizás lo que aquí está precisamente establecido que tanto el miembro del Consejo de Alta Dirección como el decano de la facultad tengan que tener un suplente. Por lo tanto, quizás lo que podríamos agregar es una norma que obligue a sesionar con las 3 personas. Y con eso nunca va a haber un voto dirimente. Y en el caso de que una persona tenga que inhabilitarse, va a haber el suplente que lo pueda reemplazar. Y de esa forma dejamos algo que yo creo que yo comparto, que es lo que precisamente queremos terminar, que sea una persona la que tome esta decisión, y al hacer obligatorio que tengan que funcionar con los 3 miembros, se hace imposible que sea el ministro quien tenga que dirimir. Por lo tanto, va a ser este Consejo necesariamente el que tome la resolución final. Me gustaría, creo que con eso además queda en parte solucionado algunas de las críticas que se han realizado respecto a ese tema. Eso. Gracias, diputado Coloma. Yo quiero sumarme a las preguntas y quiero sumarme a las inquietudes y de alguna manera a los cuestionamientos que se han vertido en la comisión. Yo creo que hay que aumentar el cuerpo electoral, por así decirlo, de este Consejo Resolutivo. Yo creo que hay que incorporar más miembros. Perfectamente, por ejemplo, pueden ser 3 decanos de facultades de Derecho elegidos por el Consejo de Rectores. No sé, yo pensando en voz alta, un miembro del Colegio de Abogados, que el Colegio de Abogados
designe a un miembro del colegio con el objeto también de incentivar la sujeción ética de los abogados al colegio. Yo creo que ustedes entienden cuál es la inquietud, que es darle demasiada discrecionalidad y poder a un cuerpo tan pequeño para designar todo el sistema de nombramiento de notarios, conservadores y archiveros. Claramente hay que ver cómo aumentar el cuerpo de manera de disminuir la discrecionalidad. Diputado Fonsalía y después diputado Soto y después el subsecretario se hace cargo de todas las... Sí, muy breve. Yo comparto algunas aprehensiones que se han hecho, pero queriendo agregar otra más. Yo creo que la duración de 4 años, creo que no me gusta porque calza justamente con los cambios de gobierno. Entonces, yo creo que la duración debería ser más extensa, que dure en el cargo. Estoy de acuerdo que no deben ser reelectos, como lo plantea creo que el diputado Díaz, pero la duración de 4 años encuentro que calzar siempre con el cambio de gobierno, con un ministro, debe ser totalmente alejado, independiente de los cambios de gobierno, con lo cual su duración debería ser, no sé, 6 años por lo menos, para que de esa manera no calce con los cambios de ministro de Justicia y cambios de gobierno. Eso. Gracias, diputado Fonsalía. Diputado Soto. Presidente, este tema es bien complejo porque lo que hace este organismo que se quiere crear es finalmente nombrar a los notarios, conservadores y archiveros judiciales, que son los cargos más rentables del Poder Judicial. Son lejos proporcionan ingresos muy superiores a un ministro de la Corte Suprema. Y prácticamente transforman de la noche a la mañana, por el solo hecho de nombrar a las personas en esos cargos, como parte del 0,1% más rico del país. Y eso tiene que ver con el cariz excesivamente lucrativo que tiene esta actividad, que es algo que ha defendido un ex ministro de la Corte Suprema como fuente de la distorsión de todo el sistema notarial. Si este sistema lo aplicáramos a otros auxiliares, sin duda no tendría las complicaciones que tiene. Si mediante este sistema se nombraran a receptores judiciales, no tendríamos todas las preocupaciones, prevenciones ni cuidados que hoy día tenemos, porque tienen una renta razonable. Es porque generamos millonarios al nombrar a una de estas personas, es el problema. Y por eso yo creo que deberíamos atacar la raíz del problema y no los sistemas que tienden a mantener lo que hoy día hay. Yo sé que no es materia de este artículo, porque hay que revisar en otra parte la cantidad de notarios que tiene Chile, que sabemos que es de los países que menos notarios tiene en el mundo, concentrando en muy pocas manos un servicio que es requerido por todos los chilenos y no tiene ninguna justificación que sea así. Pero ya que nos obligan a tomar la definición de lo que se ha propuesto por el Ejecutivo, yo, junto con sumarme a las prevenciones que ya se han dicho varios, yo solicitaría que también se revisara que las audiencias en que se designaran estos cargos fueran públicas. Porque hoy día ni la prensa puede saber cuándo se designó un notario, dónde se reunieron, qué elementos se consideraron, si se tuvo a la vista que había sido funcionario de uno de los que tiene que tomar la decisión, etcétera. En consecuencia, tiene que haber una audiencia pública, tiene que haber registro de los temas que se debatieron, los elementos que se consideraron, a objeto de que exista a lo menos un control social. Si es tan relevante y tan crítica la designación de personas que van a ser millonarias, que por lo menos tenga un buen registro de los elementos que ponderaron o no ponderaron. Pero yo no creo que deba hacerse en el ámbito de la opacidad o del secreto, como aquí aparece que se debería hacer. Yo creo que ayudaría mucho tener una publicidad y transparencia completa de esta designación. Gracias, diputado Soto. Diputado Tomás Hirsch. Gracias, presidente. A ver, algunos puntos que se han dicho que me parece importante marcarlos también. Primero, creo que es importante evitar que el ministro decida solo, y tal como está planteado hoy día la norma, se pueda perfectamente eso. Entonces, ya sea con la sugerencia del diputado Coloma, es decir, que siempre tenga que haber 3 miembros, o bien aumentando el número de miembros y exigiendo un quórum mínimo de 3, creo que se podría resolver perfectamente ese punto. Pero evidentemente creo que no es bueno para nadie que el ministro por sí solo sea quien
defina y decida quién va a ser un nuevo notario conservador archivero. En segundo lugar, me parece que efectivamente la reelección en este caso no es necesaria. No estamos hablando de alguien que tenga por alguna acumulación de experiencia condiciones más favorables para seguir en el cargo. Además, entiendo que si hubiera reelección, esta la realiza el organismo al que pertenece, es decir, por alta dirección pública sería nuevamente, o bien la Facultad de Derecho tendría que volver a nombrarlo. ¿Ah? No, el Consejo Rector, correcto. Bueno, creo que efectivamente no hay necesidad de tener una reelección ante la posibilidad de candidatos que pueden haber. Pero tengo una duda adicional y es, este Consejo, y tal vez me perdí en el camino, este es un Consejo resolutivo del nombramiento de los notarios, pero este Consejo recibe las postulaciones también, no está aquí definido cómo el procedimiento previo. ¿Es este Consejo el que recibe el listado de postulantes o cómo le llegan a ellos quiénes son los posibles postulantes al cargo específico que se está decidiendo en ese momento? Eso. Gracias, diputado Hitt. Subsecretario, por favor. Gracias, presidente. Bueno, Héctor nos va a poder explicar bien cuál es el sistema entero de nombramiento que se está proponiendo, porque la inquietud del diputado Hirsch es muy válida. Lo que yo sí quisiera decir es que nos parece que la propuesta del diputado Coloma puede ser suficiente y desde la perspectiva de los recursos más viable, porque desde el minuto en que incorporemos suplentes vamos a poder exigir que siempre existe una mayoría que le impida un voto dirimente por siguiente sí al ministro. La sugerencia que hace el diputado Coloma, que no está en el texto, pero es la que nosotros traeríamos la próxima semana o, en fin, cuando sigamos tramitándola, pues nos parece que amplía el número, conserva la matriz de lo que se pretende y evita el besamano unipersonal al ministro de Justicia. Recogemos también que el plazo pueda despolitizarse. El tema de la reelección son todas cosas que nos parecen muy razonables y que podemos recoger. Si no tiene inconveniente, presidente, Héctor podría hacernos un recorrido de cuál es este camino de nombramiento. También de la inquietud del diputado Hitch respecto al procedimiento previo de calificación de los postulantes. Muchas gracias, señor presidente. A lo mejor voy a alterar el orden de las respuestas en atención a las preguntas que se han formulado. Pero la pregunta del diputado señor Zafirio sobre que siempre va a decidir el ministro solo, se ha levantado el punto. Sin embargo, la atenta lectura de la regla como está construida permite perfectamente entender que el ministro puede quedar en minoría en una votación de este tipo. Con una integración completa de 3, pueden los otros 2 votar en contra del ministro, por lo tanto la prerrogativa del voto dirimente pasa a ser secundaria si es que se reúnen 3 y 2 de ellos votan en contra del parecer del ministro de Justicia. En segundo lugar, el inciso segundo de la norma que se propone contempla que los consejeros asignados en las letras B y C, que es el Consejo de Alta Dirección Pública, y el decano de la Facultad de Derecho tendrán un suplente, razón por la cual la posibilidad de que la voluntad del ministro de Justicia puede ser contradicha por el titular o por el suplente existe y estos pueden adoptar una decisión que doblegue la voluntad del presidente. Entendiendo el punto de lo que se ha planteado en esta comisión y para evitar alguna reticencia, advertimos que en el inciso tercero el tema puede resolverse tal cual ha comentado el señor subsecretario. En la primera línea, si se fijan en la página siguiente, dice: el Consejo sesionará previa convocatoria de su presidente con la mayoría absoluta de sus miembros, de tal manera que la supresión de esa frase con la mayoría absoluta de sus miembros puede asegurar que este Consejo funcione con 3 miembros siempre. ¿La mayoría absoluta de 3? El Consejo sesionará previa convocatoria de su presidente con la mayoría absoluta de sus miembros. Si se suprime la frase con la mayoría absoluta de sus miembros, queda: el Consejo sesionará previa convocatoria sin que pueda faltar esta sesión su presidente o lo que sea. Siempre con esa supresión de la frase, que es la que ha surgido a propósito de la intervención del diputado señor Coloma, vamos a considerar la posibilidad de que opere con 3 y nunca con 2, como es una... Sí, por favor, diputado Zafirio. Entrar más en el detalle. La verdad, mantengo la inquietud, quiero decirle. El tema del costo me llama la atención que se haga referencia a él,
porque eso significa que, por ejemplo, si hubiera un consejo integrado por 5 miembros, dentro de los cuales está el ministro de Justicia por derecho propio, el costo por sesión sería de 768.000 pesos hoy día, por sesión, si fueran 5. Entonces, no está contando el ministro ahí, porque, porque los consejeros el ministro no tiene su propia renta. Claro, el ministro, por eso puse el énfasis a quien asiste por derecho propio, por su condición de ministro. Este no es un problema con el ministro, es un problema con los ministros. Y estoy pensando en algunos ministros que han ocupado el cargo algunos años atrás y que con esta facultad en sus manos. Me estoy poniendo creativo. Nos pusimos más creativos que usted y le pusimos más límites en número al ministro que por sí solo, con este Consejo, no tiene la potestad él solo de nombrar, como ha ocurrido desde la Constitución de 1833. Presidente, yo me pregunto si la inquietud persiste, si mediante el mecanismo que estamos proponiendo, que uno podría denominar el mecanismo Coloma-Meri, es decir, nos aseguramos, mediante la modificación que propone Héctor o la que se proponga, a que siempre haya 3, eso evita que el ministro pudiese dirimir frente al espejo, digamos, por decirlo de alguna forma. Yo, por lo menos, subsecretario, y varios manifestamos que habría que aumentar el número de componentes del cuerpo electoral. O sea, mira, esta es la ley de los grandes números. La ley de los grandes números. Mientras más integrantes tenga el Consejo, menos discrecionalidad va a haber. Yo insisto, 3 decanos, por ejemplo, de distintas universidades, nombrados por la mayoría absoluta del Consejo de Rectores, que puede ser distintas universidades con distintas visiones, todo lo que sea disminución de la arbitrariedad, de la discrecionalidad, va en la dirección correcta. Diputado Fonsalía. Sí, Pero yo por lo menos creo que mientras el Estado gaste menos, mejor. Aquí vamos a tener 5 miembros y finalmente la lógica es el mismo efecto. O sea, más nombramientos que pasen por el Senado, más demora los nombramientos y más recursos para el Estado. Si finalmente la funcionalidad es que no haya ese voto dirimente del ministro de Justicia, que al ser sesiones donde tiene que funcionar con 3 miembros siempre, no va a haber empate. O sea, finalmente la lógica es tener un número impar. Y yo creo que en vez de tener 5, tener 3, como está planteado, soluciona ese problema. Si el problema es que efectivamente en una audiencia concurrieran 2 y hubiese un empate, porque no hay obligación que el suplente vaya. Y ahí, obviamente, el ministro tenía ese voto dirimente, pero al ser 3, teniendo el gasto ya establecido, nunca va a haber empate. Y nunca el ministro va a hacer el voto dirimente, por lo cual incluso se podría sacar ese artículo, ese inciso. Con el número 3 se logra el efecto que se quiere. Yo no entiendo para qué tener que más miembros, más gasto, más demora en los nombramientos, porque tienen que pasar finalmente por, en el caso de los decanos, finalmente pasan también por el Senado. Entonces, yo creo que los 3 se soluciona el tema poniendo que sean sesiones. Pasa por el Senado, ¿no? No. Perdón, Consejo Rectores. Consejo Rectores. Pero el Consejo Rectores los designa una sola vez, ojo. Es una sola vez que el Consejo Rectores los designa. Diputado Díaz. Gracias. Mire, yo planteé en mi intervención inicial que me parecía que era mucho poder en 3 personas. O sea, yo tengo un juicio que no tiene que ver solamente con el tema de que no sean pares, que no quede el ministro con voto dirimente. Me parece que 3 personas es muy poco para este. Si el problema es de gastos, bueno, que lo paguen los notarios, conservador y archivero. Le cobramos una tasa que financie, podemos hacerlo, es perfectamente posible. Que ellos lo paguen. El Consejo. Que los notarios, conservadores y archiveros lo paguen. No. A ver. Perdóname. Por favor, escuchemos al diputado Díaz. Por favor, escuchen. Es perfectamente posible que tengan la obligación de pagarlo, si eso da lo mismo. Si están nombrados, no son los que van a nombrar. Bueno, pero lo mismo, como la superintendencia de banco. Si el problema son los 700.000 pesos, perdónenme, si hay asesores probablemente en el mismo Ministerio de Justicia, no sé, pero hay asesores que ganan 8 millones de pesos. En este gobierno sí, en el Ministerio de Justicia no. No, probablemente en el Ministerio de Justicia, no lo sé, dije. Pero en este gobierno, en este gobierno hay asesores del ministro que está al lado
Hernán Larraín, que ganan 8 millones de pesos de acuerdo a la página de transparencia. Paga la asociación de banca, de siempre. Y eso Felipe Larraín. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Entonces, y nos estamos preocupando por 700.000 pesos del consejo que va a nombrar a los notarios, archiveros y conservadores. Si tiene razón el diputado Soto, la razón por la que tenemos tanta preocupación por esto es porque esa designación, ese dedazo o lo que sea, es muy apetecido. Es tan apetecido que puede dar lugar a las peores prácticas. Yo prefiero que haya 5 personas con capacidad de mayores controles cruzados a que 3. Y planteé la idea de los miembros suplentes antes que el diputado Coloma, entre otras cosas para que nunca nadie tenga que dirimir, porque pueden haber suplentes. Pueden ser 2 del Consejo, 2 miembros del Consejo de Alta Dirección Pública y pueden ser 2 decanos, uno de ellos de alguna facultad de una universidad de carácter regional, distinta a la región metropolitana, porque la región metropolitana también es región. Si es que se designara uno de la región metropolitana, por ejemplo. Claro. Y con eso tienes 5 que los nombras una sola vez. Diputado Fonsalía, por su intermedio, presidente, es una sola vez. No pasan por el Senado, es el Consejo reunido en algunos de sus consejos, el ministro de Justicia. Sin reelección, 5 años. Mucho poder. Es demasiado, de verdad que es demasiado poder y estamos... Pero espérate, que tengo varias palabras pedidas. ¿Sabes lo que pasa? La razón es que hay más posibilidades de controles cruzados porque son más personas, de que haya menos posibilidades de acuerdos, de arreglos, sí. Esa es la verdad de las cosas. Así es. Hay más posibilidades de controles cruzados. Eso está demostrado, no me acuerdo ahora cuál es la teoría que lo demuestra, pero está demostrado que mientras más... Mira, no sé si vieron... No voy a decir esto porque no, pero... Bueno, voy a omitir este comentario que iba a ser un poco frívolo, pero efectivamente hay menos posibilidades de mantener en reserva una decisión mientras más personas participan de la decisión, si esta decisión no se ajusta a derecho. Eso es un dato comprobable empíricamente. Gracias. Diputado Hitt. Muy breve, presidente. Lo que pasa es que me parece un poco surrealista que estemos discutiendo esto en función de los 700.000 pesos mensuales. Y yo propongo que si ese es el grave problema que está enfrentando en este momento este punto, bajemos a 3 unidades tributarias y, francamente, me parece que cuadra la caja y además nos ahorramos bastante por lo que acabo de calcular. Es cosa que lo dejemos en 3 unidades tributarias a cada uno por sesión, no está mal de todas maneras, 140 lucas por sesión, sesiones que son bastante cortas, rápidas, simples, aunque sea un poco más largas, no está mal de todas maneras. Con ese solo hecho quedaría resuelto. Lo que quiero decir con esto es que ese no es el problema. Evidentemente se podría resolver fácil. Sí creo también que es mejor tener un número un poco mayor. Con 3 todavía estamos en un grado de discrecionalidad que es, sabemos que para lo que sirve, digamos, es muy fácil hacer arreglos, es muy fácil conversar ahí. Yo creo que un número mayor mejora para una definición de notarios, que es un tema tan relevante y que ha tenido tanto cuestionamiento últimamente. Ya. Señor Meri, para que pueda resolver las inquietudes y las cosas. Gracias, señor presidente. Para ir contestando algunas de las preguntas que aquí han surgido. Diputado señor Fonsalía, sobre la posibilidad y el riesgo de que toda la autoridad, los nombramientos sean practicados por una sola persona, en un artículo transitorio se puede buscar una fórmula de nombramiento progresivo y con vigencia acotada para independizar esto del ciclo político, así que vamos a estudiar la posibilidad de que así sea. El diputado señor Hirsch, quisiera recordar lo que se aprobó en la comisión, en esta misma comisión, cuando vimos el artículo 287 nuevo acerca de nombramientos. El mecanismo es el siguiente: Corporación Administrativa del Poder Judicial elabora las bases del concurso. Las postulaciones se efectúan por esa vía y los mejores puntajes va un listado a la Corte de Apelaciones respectiva. La Corte de Apelaciones confecciona una terna con algunas limitaciones, los 10 primeros lugares de cada terna, de tal manera que no aparezcan situaciones difíciles de entender como un señor que está en lugar 68 que aparezca en la terna. Que haya y que el acuerdo sea fundamentado. Ese es el otro. Ese acuerdo se transmite al Consejo Resolutivo, del que estamos hablando ahora, el Consejo de Nombramiento,
el Consejo Resolutivo de Nombramientos, ¿quién es el que adopta la decisión? Le llega la terna. Tal como hoy llega al presidente de la República, al ministro, esa terna llega a este órgano colegiado. Así que, bien a grandes rasgos, ese es el mecanismo. No hay postulaciones directas a este Consejo, sino que las hay. Quisiera que se considere la posibilidad, esto es una discusión muy contingente respecto de otros debates que hoy día se han tomado en la actualidad. Este es un modelo que que muchos perspicazmente vieron que podía ser un punto de partida para una conversación institucional para tomar decisiones, no solamente respecto del tema de los notarios, conservadores y archiveros, porque la verdad el volumen de ingresos que hay que resolver de terna, salvo circunstancias extraordinarias como la creación de un número enorme de notarías, en condiciones normales, el régimen será de unos 12 o 14 nombramientos al año, entre vacancias, entre traslados, entre renuncias. Ese es el volumen real de que estamos hablando, así para que tengamos más o menos claro. Lo que se tuvo a la vista como organismo colegiado no tiene nada que ver con las competencias de esto, pero sí es la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Es lo que se tuvo a la vista en cuanto al número de integrantes, a la remuneración de esto. Y la verdad es que aquí ha circulado la idea de rebajar los ingresos si fuera una cuestión únicamente acotada al ahorro fiscal. La pregunta que uno legítimamente se puede formular es cuáles van a ser los incentivos para que las personas tan connotadas que aparecen aquí, que tienen que cumplir tantos requisitos, que tienen que someterse a estándares de probidad cuando la renta es baja, tengan para para pertenecer a este órgano. Probablemente va a costar encontrar interesados cuya única misión en la vida será oponerse al ministro de Justicia cuando éste tenga que adoptar la decisión. O sea, yo dudo que efectivamente exista un gran número de personas interesadas en formar parte del Consejo si la renta es menor a la que se ha sugerido, que es la que se ha visto. No sé si quedó alguna otra cosa pendiente. Sí. Diputado Díaz quiere agregar una consulta. Sí, dos cosas. Yo creo que lo que tuvieron como referencia es un modelo que es discutible. Nosotros en la Comisión de Ministerio de Soquimich, entre otras cosas, tuvimos un juicio crítico respecto al funcionamiento de la SECHEN, que creo que estaba el diputado Gutiérrez ahí, que entre otras cosas... ¿Ah? ¿El orgánico o el mérito de la decisión? El orgánico, porque muchas veces no tomó decisiones que tenía que tomar teniendo facultades para hacerlo, entre otras cosas por incapacidad de analizar el panorama completo. Y estamos hablando de una cosa más relevante que un notario, estamos hablando del litio. Y hay decisiones que la SECHEN no tomó nomás. No tomó porque no vio el panorama. Y eso puede estar relacionado, digo yo, eventualmente con su estrechez institucional. Después, está bien, lo que dice el diputado Hirsch es cierto. Yo la verdad es que no creo que haya mucha diferencia entre 3 y 4 unidades tributarias. Son 27.000 pesos, ¿no? 26.000 pesos, ¿esa es la diferencia? 40. Bueno, pero un decano no va a dejar de ir o querer ir por 40.000 pesos. Aquí hay una responsabilidad pública. Ahora, si usted quiere mantenerlo en 4 unidades tributarias, ningún problema. Lo que nosotros tenemos es la convicción de que 3 es un número muy escuálido. Como no tenemos facultades para aumentar el gasto fiscal, es el Ejecutivo el que tiene que tomar la decisión. Pero nosotros sí podemos rebajar el gasto. Y ahí sí podemos aumentar a 5. Sí, rebajar el gasto podemos. Es la única facultad que tenemos. Entonces, pero yo creo que hay rebajarlo también, como lo son el presupuesto. Sí, partidas a 1.000 pesos, por favor. Ley de presupuesto. Nombremos 5 consejeros a 0,5 UTM. Muy bien. Gracias. Bueno, a ver, está claro cuáles son las dudas, las observaciones, los aportes, las propuestas que han hecho los miembros de la comisión. Subsecretario, usted verá cómo ponderarlas. Incluso hay una indicación del diputado Alessandri que ha presentado a la Secretaría para eliminar la dieta. Yo, a modo personal... Sí. También. Después. Yo, en esto quiero concordar con el señor Meri. O sea, nosotros tenemos que generar los mínimos incentivos para que este Consejo funcione.
Lo peor que podría ocurrir es tener trabado el nombramiento de ministros de fe. Estamos hablando además de una función absolutamente ajena a las propias de quienes componen el Consejo. Obviamente un honor muy alto, pero probablemente eso debe tener una justa remuneración. Pero bueno, el Ejecutivo nos va a traer una propuesta que espero recoja las inquietudes de los miembros de la comisión. ¿Cómo seguimos, señor secretario? Sí. Señor presidente, con el numeral 35, que agrega un artículo 458 ter nuevo, que dice: si alguno de los consejeros señalados en letras B o C del artículo 458 bis anterior, inciso segundo, incurriere en alguna conducta descrita como falta grave, de acuerdo a lo indicado en la causal D del artículo anterior, será acusado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, la que resolverá en pleno y en única instancia sobre la concurrencia de la causal. La Corte dará traslado por 6 días al acusado, 6 días hábiles al acusado para que conteste la acusación, pudiendo dictar igualmente medidas para mejor resolver. La Corte, si lo estime pertinente, podrá abrir un término probatorio que no excederá de 7 días. La acusación deberá ser interpuesta por el presidente del Consejo. Será fundada y tendrá preferencia para su vista y fallo. La sentencia se dictará en un plazo máximo de 30 días contado de la vista de la causa. La Corte, mientras se encuentre pendiente su resolución, podrá disponer la suspensión temporal del consejero acusado. Ejecutoriada la sentencia que declara la configuración de la causal de cesación, el consejero afectado cesará de inmediato en su cargo, sin que pueda ser designado nuevamente. Si quedara vacante el cargo del consejero, asumirá como titular el respectivo suplente por el término que falte para completar el mandato, debiendo nombrarse un nuevo suplente conforme a las reglas generales. Yo no sé si hay comentarios, observaciones a este artículo. Lo único que, como hace referencia al artículo anterior y va a haber una propuesta pendiente del Ejecutivo, yo creo que lo prudente sería no someter a votación este artículo mientras no conozcamos el contenido del artículo anterior al que este hace referencia. Diputado Zafiri. Solo decir que está claro que la retribución económica para un consejero es bastante exigua. Pero, sin embargo, tratándose de personas que son designadas por el Consejo de Rectores, por el Consejo de la Alta Dirección Pública, y que son removidos de sus cargos por haber cometido una falta grave. El daño a la honra que se le puede causar a una persona, imputándole una destitución por falta grave, y que respecto de esa resolución no pueda recurrir, por último, en salvaguardia de su propia honra, no para ser mantenido en el cargo o no para que se revoque la resolución de remoción. Pero, ¿quién va a querer, perdónenme, pero quién va a querer con ese aporte? Estoy pensando en un decano de una facultad de Derecho, correr el riesgo de que la Corte de Apelaciones, que además ese decano probablemente ejerce liberalmente la profesión de abogado, va a querer ser removido por la Corte sin que tenga la posibilidad de recurrir ni de reposición. Bueno, la reposición es la regla general, así que podría, pero a lo menos que haya un recurso en contra del cual se pueda interponer para recurrir una resolución. Por ejemplo, un recurso ante la Corte Suprema. Sí, claro. La queja, pero como pasa en transparencia, pero puede ser un recurso de apelación ante el Pleno de la Corte Suprema. Presidente. Es que eso, diputado Soto. Sí, yo creo que sería muy conveniente que hubiera un recurso ante la Corte Suprema, considerando especialmente que la Corte Suprema no conforma ternas ni forma parte del proceso de designación notarial, a diferencia de la Corte de Apelaciones, que es la que elabora la presentación que hacen a este Consejo, y podría eventualmente tener incluso hasta algún conflicto de interés o inhabilidad. Por eso la Corte Suprema me parece muy pertinente. Yo entiendo que si incurren alguna de las causas del artículo anterior, pierde el cargo, digamos, deja de tener el cargo. Acá, además, se le abre una causa judicial. Entiendo que si hay un incumplimiento grave
a las obligaciones como consejero. Me parece un poco excesivo que por el hecho de tener 3 inasistencias injustificadas tenga esta pena del infierno, digamos. O sea, me parece, yo separaría por último algunos otros incumplimientos de las obligaciones respecto a una inasistencia no justificada, que me parece que no da como para hacerle todo este... me parece un poco excesivo, digamos, frente a esa causal. Gracias, diputado Hitch. Diputado Marcelo Díaz. Gracias. Esa era mi primera... Silencio. Esa era Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz. Sí. Esa era mi primera propuesta, que simplemente sea causal de cesación y no como calificación de falta grave la inasistencia injustificada a 3 sesiones consecutivas. Que quede como una letra D, autónoma. De pleno derecho. ¿Ah? Exactamente. Luego, a mí lo que me preocupa es lo que había dicho en el comentario respecto del artículo anterior, y es que quienes califican, si será falta grave, lo que decía el resto de los consejeros, o sea, los pares. ¿Ah? Los otros dos, claro, exactamente. Entonces, es un poco, a mí me suena raro, o sea, no están descritas las conductas, lo que se entiende por falta grave. Yo entiendo que es también una norma o un criterio que se usa, pero la verdad es que yo creo que debiese haber algún grado de mayor precisión, y porque finalmente esto se hace luego de una investigación que ordena el presidente del Consejo, o sea, el Ministerio de Justicia. Entonces, uno de los consejeros tiene a los otros, tiene respecto a los otros la facultad, una cierta facultad inquisitiva. Si hay una denuncia, lo investiga. Entonces, yo creo que hay problemas aquí en el procedimiento. Gracias, presidente. Por favor, Simón. Muchas gracias por su intervención, señor presidente. Quisiera contestar un poco cuál es la inquietud del diputado Hirsch respecto a la falta injustificada. Justamente el sentido de este artículo respecto a la ausencia injustificada tiene que ver con generar un debido proceso para que la persona pueda alegar y contradecir que efectivamente respecto a la calificación de injustificada de la ausencia. Porque acá no es que falte solamente 3 veces, sino que es una ausencia injustificada. Tiene que ver como un poco con el notable abandono de deberes, si uno lo quisiera poner acá. Entonces, lo que trata de hacer este artículo es justamente darle la posibilidad a esa persona de defenderse del procedimiento en que se le está imputando que se ausentó por injustificadamente. Eso quería un poco explicarle, que tiene que ver con darle justamente una garantía a esa persona, más que apremiarla con una situación de pasarla a la Corte de Apelaciones. No, tiene que ver justamente el sentido al revés, que es darle la posibilidad de defenderse. Le vamos a pedir entonces al Ejecutivo que traiga una propuesta. Subsecretario, le vamos a pedir al Ejecutivo que traiga una propuesta a la próxima sesión, haciéndose cargo de las inquietudes respecto de la impugnación de esta resolución. El artículo 456, numeral 459, numeral 36, señor secretario, que igual está referido a este artículo, pero de todas maneras léalo para que podamos hacer consultas si es que fuera el caso. A ver, el numeral 36. El numeral 36 incide en el artículo 400... Perdón. El numeral 36 incide en el artículo 459, está ahí en la página 32 al final, del Código Orgánico de Tribunales, y reemplaza en el inciso primero de este artículo a la conjunción no por una coma y agrega a continuación de la palabra respectiva la frase o del consejo referido en el artículo anterior, de tal manera que queda: los fiscales judiciales, los defensores, los relatores y los demás auxiliares de la Administración de Justicia serán nombrados por el Presidente de la República previa propuesta de la Corte Suprema o del consejo referido en el artículo anterior. No, se agrega, no se elimina. Agrega a continuación de la palabra respectiva la frase o del consejo. Perdón, sí, tiene toda la razón. Previa propuesta de la Corte Suprema o de la Corte de Apelaciones respectiva o del consejo referido en el artículo anterior. O del consejo de la Corte de Apelaciones. Agrega a continuación de la palabra respectiva la frase o del consejo referido, por lo tanto queda la propuesta de la Corte Suprema, elimina la O de la Corte de Apelaciones respectiva o del consejo referido al artículo anterior. Solo elimina la O. Exacto, y la reemplaza por una coma. ¿No debiese agregarse en algún lugar según la expresión según corresponda? Porque si no pareciera que cualquiera de estos 3 órganos pudiesen designar, yo entiendo que hay procedimientos, pero
Pero... Sí, lo que pasa es que también se refiere a los fiscales, a los defensores. Claro. Entonces, Los defensores. claro, según sea el caso, claro. Según corresponda. Se refiere a distintas situaciones. Sí. Son 3 fuentes generadoras de nombramiento de funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia, pero cada uno tiene su competencia específica, entonces creo que hace falta esa expresión. Salvo que el Ejecutivo quiera ir a... Espero ser imaginativo para lo que... Salvo que cambiamos la palabra del por, porque en el fondo quien nombra son 2, o el presidente a todos los demás funcionarios o el Consejo a los notarios, conservadores y archiveros. Por lo tanto, si usted la palabra del la cambia por el Consejo, queda resuelto. O por el Consejo. O por el Consejo, en el caso referido al artículo anterior. Primera propuesta. El artículo anterior. Queda mejor el segundo corresponde, porque son distintas hipótesis, son distintas situaciones que tienen sus propias reglas. El artículo anterior sería el 458 ter. Entonces, debiéramos hablar del artículo 458 bis. Bis, ¿sí? Vamos... Ya. Según corresponda, para que traiga reformulada la propuesta. Pero muy bien. Muy bien. Ya, entonces queda el Ejecutivo, señor secretario, también encomendado traer una nueva propuesta que se haga cargo de esta redacción. Perfecto. 37, señor presidente. Sí. Numeral 37. Atención, por favor. 37. Incide en el artículo 463 del Código Orgánico de Tribunales y elimina la expresión y notario, de tal manera que queda para ser relator el secretario de la Corte Suprema o de las Cortes de Apelaciones, elimina notario. Se requiere las mismas condiciones que para ser juez de letras de comuna o agrupación de comunas. Claro, porque va a quedar con requisitos especiales. Esto sí podríamos aprobarlo en estas condiciones, porque va a traer una nueva propuesta del Ejecutivo de redacción. ¿Sometemos a votación, señor presidente? Sí, para que votemos algo. Ya. Somete a la votación. Sí, perfecto. Señor Sáenz se fue. Señor Boric, numeral 37. A favor. Señor Boric, a favor. Señor Coloma, a favor. Señor Díaz, a favor. Señor Fuenzalida, a favor. Señor Gutiérrez, a favor. Señor Hirsch, a favor. Señor Zafirio, a favor. Señor Soto, señor presidente, ¿no queda ni un señor diputado además que no? No. Señor presidente, entonces. A favor. A favor. Está aprobado por unanimidad, señor presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 6, 8. Subsecretario. Solo quiero celebrar que ya sobre la hora lo que es el ministro que aprobó el artículo. Unanimidad. Muy bien. Además, es clave en el proyecto. Subsecretario, usted va a poder contarle al señor ministro todos los aportes y las propuestas que van a enriquecer el contenido del proyecto que han nacido de esta comisión en estas 2 horas de trámite del proyecto. Le sugiero que parta por ahí su rol. Ya. Y por último, tenemos tiempo. Yo sé que se va a suscitar controversia, pero por lo menos para poder enunciar la discusión, el numeral 38. Sí, Señor secretario. señor presidente, el numeral 38 agrega el siguiente artículo 463 bis nuevo. Para ser notario, fedatario, conservador o archivero, se requieren las siguientes condiciones. 1. Estar en posesión del título de abogado por al menos 5 años. 2. No encontrarse afecto a alguna de las inhabilidades contempladas por la ley para ejercer dichas funciones. 3. Haber aprobado el examen de conocimientos jurídicos, de administración y destrezas especiales establecidos en el artículo 402 bis y las demás que establezca la ley. El cumplimiento de estas condiciones también es requerido para los funcionarios que se desempeñen en calidad de suplentes o interinos. Se ofrece la palabra sobre este artículo. Yo quiero manifestar una inquietud, que la manifesté desde el principio de la discusión de este proyecto, y es que dice relación con que no estamos contemplando una mínima
carrera de méritos en esta materia. En materia de Ministerio Público, por ejemplo, en materia judicial, hoy día existe una tradición de carrera funcionaria que se va forjando con el tiempo, con la experiencia, en que los notarios podrían haber partido sirviendo en comunas que hoy día no tienen servicio de ministro de fe y después de una carrera acceder a los lugares que son más apetecidos en la carrera notarial de las grandes ciudades, del centro de las ciudades, cercano a los centros bancarios, financieros. Acá va a pasar que una persona puede estar 30 años trabajando en una notaría, teniendo las mejores experiencias, pero va a estar en igualdad de condiciones que cualquier abogado de la plaza que llega y postule y pase el examen técnico en las mismas condiciones y que pueda ser más conocido por este consejo de 3 o 5 miembros que finalmente van a designar a un notario. Yo ahí tengo una duda de fondo, que las puse desde un principio, pero que dado los escuetos requisitos que se exponen en este proyecto, muy genéricos por lo demás, para detentar estos codiciados cargos, como diría el diputado Soto, quiero reiterar la inquietud. Diputado Díaz. Gracias. Yo leí esta carta y la dejé ahí porque es de antología, pero la quiero usar, la carta del conservador del Registro de Propiedad y Comercio y conservador de Bienes Raíces de Santiago, que dice expresamente, y lo puso en negrilla, que no son funcionarios públicos. ¿Por qué reconocerle una carrera funcionaria si no son funcionarios públicos? Ya tienen suficiente, o sea, ya ser notario, conservador, archivero, es cierto, no es lo mismo una comuna pequeña, pero si cumplen con los requisitos, si aprueban el examen, que suponemos va a ser riguroso y exigente, a mí me parece que otorgarle un plus porque alguien viene, no sé, de Puerto Cisne o de Putre, que me imagino que en ninguna de esas dos comunas hay notaría, probablemente, ¿hay en las dos? Puerto Cisne sí. Puerto Cisne probablemente por razones de distancia geográfica, a mí en principio no me parece, yo quiero expresar mi punto de vista. Pero es legítimo lo que dice el presidente, toda vez que el presidente y además que el diputado Walker. Gracias, diputado. Yo me refiero no solamente a ser notario en comunas, puede ser un funcionario de una notaría, a eso me refería también con la carrera. Subsecretario. Muchas gracias, presidente. En esta ocasión yo me permitiré estar con el diputado Díaz por su intermedio, porque la verdad que lo que nosotros queremos es evitar que exista una especie de camino hacia la mejor notaría, que es lo que ocurre ahora, ¿no es cierto? Esto de que se paga porque partí en Puerto Cisne, voy bajando hasta que llego a Santiago a Huérfanos, ¿no es cierto?, con Amunátegui, las esquinas más codiciadas, los tribunales, hay un lapsus linguis, o freudiano más bien. Lo que quiero decir es que queremos a los mejores, a los más preparados, y por eso estamos imponiendo altos estándares, altos exámenes, y nos preocupa algo, que en la medida que nosotros protejamos la antigüedad, por decirlo de alguna forma, protejamos la carrera, eso se mezcla con el hecho de que no hay que olvidar que las Cortes van a seguir preparando las ternas. Entonces ahí se puede generar o se puede continuar o se puede seguir fermentando, ¿no es cierto?, estas relaciones a veces un poco opacas, ¿no?, que nos han complicado. Entonces, si tengo a alguien en Puerto Cisne durante 7 años, bueno, tal vez la Corte respectiva va a tener más ganas de incluirlo en la terna. Nos gusta este dinamismo, digamos, de exámenes, de exigencias, así que queremos insistir en esta idea. Muy bien, señor Meri. Cortísimo, señor presidente. Lo de la carrera es un asunto que es debatible, incluso en otros ámbitos de la función judicial, la noción misma de la carrera está sometida a un muy agudo escrutinio, como hemos podido ver en los últimos meses. Y sobre el Ministerio Público, por definición institucional, no tiene carrera en la ley. Lo que pasó ahí fue que en la práctica comenzó a hacerse
a establecerse una cultura corporativa que tenían que pasar de unos lugares a otros. Por eso fue una definición que se adoptó por el legislador en el año 1999, que no hubiera carrera funcionaria, sino que hubiera relaciones de contrato de trabajo, las condiciones que aparecen reglamentadas en ese estatuto. Así que en ese sentido es un paso muy parecido al que se adoptó por el legislador hace varios años atrás. Muy bien. Señor secretario. Diputado Fuenzalía. Sí, yo quiero... Bueno, estoy de acuerdo también con el diputado Díaz. Y creo que eso ya lo votamos, de hecho. Así que, obviamente, sí, fueron los primeros artículos. Les notifico a los que no van siguiendo los artículos, pero eso estaba ya votado. Y efectivamente no aprobamos que siguiera la carrera. Funcionaria que, como bien dice el diputado Díaz, no son funcionarios públicos. Así que, obviamente, establecer una carrera a mí tampoco me parece. Lo que sí, yo hago el punto, aunque en que no sé si los 5 años en posición del título tenga que ser igual para un conservador, para un archivero, para un fedatario, un notario. Yo creo que quizá al conservador o al archivero habría que pedirle más años de posición de título. No, está bien, estamos a 5 años, pero creo que un conservador o archivero quizás debería tener 10 años de posición de título. O sea, creo que es una función, primero que nada, que tiene un territorio mayor, tiene quizás un mayor cuidado, no sé. Creo que finalmente no puede ser la posición del título igual a la de un notario fedatario, la que tiene un conservador y archivero. Lo planteo, no estoy diciendo que no votaría a favor de los 5 años. Me parece bien subir a 5 años, está bien, pero creo que hay una diferencia. Gracias, diputado Fuenzalía. Si quieren votar este artículo, tenemos que prorrogar por 5 minutos la sesión. ¿Les parece? No, ya subí. Simón, por favor. ¿Se va a poner vanidoso? No. Sí doy la unanimidad para la prórroga por 5 minutos. Por favor. Por su intermedio, señor presidente, solamente decirle al diputado Fuenzalía que efectivamente estamos subiendo el requisito de ser abogado de 1 a 5 años y que efectivamente a lo mejor no es lo mismo ser notario conservador que archivero y no es lo mismo a lo mejor en las distintas regiones que Santiago, Concepción o Valparaíso. Sin embargo, justamente lo que buscan los concursos públicos es que se establezca un perfil para cada uno de los concursos y es ahí donde se tiene que establecer las mayores exigencias de acuerdo al cargo que sea proveer. Pero entendemos que con los 5 años es suficiente, más el examen, es suficiente garantía de conocimiento. Muy bien. Señor secretario, póngalo en votación. Perfecto. Para que el subsecretario pueda dar cuenta de su cometido al ministro. Numeral 38. Señor Boric. A favor. Señor Coloma. A favor. Señor Díaz. A favor. Señor Fuenzalía. Gonzalo. A favor. Señor Gutiérrez. A favor también. Señor Hirsch. A favor. Señor Zafirio. A favor. Señor Zafirio, a favor. Y señor presidente. Abstención. Abstención. Quedó 7-0. Muy bien. Aprobado el artículo y por haberse cumplido el objeto de la sesión se le va.